París amaneció en silencio el 14 de junio de 1940, un silencio tan espeso que parecía tragarse el aire mismo. No hubo gritos, ni disparos, ni resistencia visible cuando las tropas alemanas desfilaron por las avenidas. Desde balcones cerrados y ventanas entreabiertas, los habitantes observaron con el estómago encogido cómo la ciudad más viva de Europa se rendía sin una palabra. El miedo, la vergüenza y una sensación de pérdida irreversible se mezclaron en los rostros inmóviles de quienes comprendieron que su vida cotidiana acababa de desaparecer para siempre. Las horas siguientes confirmaron que aquello no era una ocupación pasajera. Los toques de queda se volvieron norma. Los cafés dejaron de ser refugios y pasaron a ser cuarteles improvisados, y los soldados extranjeros se apropiaron de tiendas, edificios y calles. Cada paso era observado, cada palabra susurrada. Vivir en París se convirtió en un ejercicio constante de contención. Nadie confiaba en nadie, y para ciertos grupos, la amenaza no era solo opresión, sino muerte segura. Judíos, miembros de la resistencia, desertores, perseguidos políticos y simples ciudadanos marcados por una denuncia anónima sabían que el margen de error se había reducido a cero. La Gestapo no necesitaba excusas, solo nombres. En ese clima de terror absoluto comenzaron a circular rumores, primero como murmullos y luego como promesas desesperadas. Existía una red secreta, un camino oculto para escapar del país, una vía clandestina que llevaba fuera de Francia, lejos del uniforme gris y de las botas que resonaban en las escaleras de los edificios al amanecer. El nombre que se repetía en voz baja era el de un médico. Atendía desde su propia casa. Decía tener contactos, documentos, rutas seguras. Se llamaba Marcel Petiot. Un hombre educado, de modales amables, con bata blanca y sonrisa tranquilizadora. Para quienes lo buscaban, representaba la última puerta antes del abismo. Pero nada era gratis. El precio por la libertad era elevado, y el primer paso consistía en acudir a su domicilio para recibir supuestos tratamientos médicos previos al viaje. Si esas personas hubieran sabido lo que realmente las esperaba tras esa puerta, habrían suplicado ayuda a sus verdugos en lugar de confiar en aquel hombre. 4 años después, en la primavera de 1944, el rumbo de la guerra había cambiado. Alemania aún dominaba vastos territorios, pero ya no avanzaba. Los soviéticos presionaban desde el este y los aliados escalaban lentamente desde el sur de Europa. En París, el aire tibio de marzo trajo una esperanza frágil, una sensación casi olvidada de que la liberación podía estar cerca. Sin embargo, junto con esa esperanza llegó algo más, algo imposible de ignorar. Un hedor insoportable comenzó a extenderse por un vecindario tranquilo. Un olor espeso, nauseabundo, que se filtraba por rendijas y chimeneas. Los vecinos señalaron una casa concreta, un inmueble discreto cuyo dueño rara vez se dejaba ver. Durante días presentaron quejas sin respuesta, hasta que finalmente, el 11 de marzo, los bomberos fueron llamados de urgencia. Forzaron la entrada por el segundo piso. El interior estaba cubierto por una neblina irrespirable que se hacía más densa conforme descendían. En el sótano encontraron un fuego activo dentro de una estufa de carbón. Alrededor, entre cenizas y restos ennegrecidos, había fragmentos humanos. Huesos. Carne quemada. La escena superaba cualquier explicación lógica. El propietario no estaba presente, pero su identidad era conocida. Marcel Petiot. A partir de ese momento comenzó una cacería que revelaría uno de los episodios más perturbadores de la ocupación. Marcel Petiot había nacido en 1897 en una pequeña ciudad del norte de Francia. Desde temprana edad mostró un comportamiento inquietante. En la escuela robaba, provocaba peleas y parecía disfrutar del caos que generaba. Los castigos no surtían efecto. A diferencia de otros niños problemáticos, no mostraba arrepentimiento ni miedo a las consecuencias. Durante la adolescencia su conducta se volvió más oscura. Llevó un arma robada a la escuela y la disparó sin motivo aparente. Fue expulsado de múltiples instituciones. En otra ocasión fue acusado de acosar sexualmente a una compañera. Cada incidente parecía reforzar una ausencia total de empatía. A los 17 años enfrentó su primer juicio formal tras intentar robar correspondencia pública. Su historial era tan extenso que su abogado optó por una estrategia distinta, una evaluación psiquiátrica.
El informe describió a Petiot como un joven anormal, limitado en su capacidad de responsabilizarse por sus actos. Se le diagnosticaron depresión, paranoia, obsesiones y rasgos antisociales. También se sugirió que padecía cleptomanía. El tribunal aceptó el argumento. Los cargos fueron retirados y Petiot enviado a una institución especial. El sistema, una vez más, lo dejó libre. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue reclutado. El frente lo destrozó psicológicamente. Sufrió crisis nerviosas constantes, pero fue mantenido en combate por necesidad. Fue herido por explosivos y gas, trasladado a hospitales donde robó medicamentos, objetos personales y morfina, que vendía sin escrúpulos. Fue arrestado, diagnosticado nuevamente como mentalmente inestable y devuelto al servicio. En 1918 se disparó deliberadamente en el pie para escapar del frente. Tras la guerra, acumuló diagnósticos de amnesia, sonambulismo y tendencias autodestructivas. Recibió una pensión por discapacidad total. Un informe recomendó internarlo en un asilo. Nadie lo hizo. Aprovechando programas acelerados para veteranos, obtuvo una licencia médica en menos de un año. Sin formación completa, sin ética, pero con un título oficial, se reinventó como doctor. Se mudó a un pueblo donde nadie conocía su pasado y comenzó a ejercer. Su fachada era impecable. Joven, carismático, moderno. En privado, explotaba a sus pacientes. Recetaba narcóticos altamente adictivos. Creaba dependencias, cobraba sobornos y defraudaba al Estado. Realizaba abortos ilegales. Robaba. Mentía. Y cuando alguien cuestionaba sus métodos, respondía con desprecio absoluto. En 1926, una joven vinculada a él desapareció sin dejar rastro. Testigos lo vieron transportar un pesado baúl durante la noche. La policía sospechó, pero sin pruebas cerró el caso. Aquella desaparición fue la primera sombra real de algo mucho más grande. Años después, ya instalado en París, la guerra le ofreció el escenario perfecto. Donde otros veían destrucción, Petiot vio oportunidad. Bajo la ocupación nazi, comenzó a vender certificados médicos falsos, a traficar drogas, y finalmente, a construir su negocio más lucrativo, una falsa red de escape. Lo que nadie imaginaba era que aquel médico no estaba salvando vidas, estaba cazándolas. La ocupación alemana convirtió a París en un lugar donde la desesperación se cotizaba caro. Cada día aparecían nuevos perseguidos, personas que habían sido denunciadas por un vecino, señaladas por un antiguo socio o simplemente atrapadas por pertenecer al grupo equivocado. En ese océano de miedo, Marcel Petiot supo vender una ilusión perfecta. Adoptó un alias respetable, se presentó como intermediario de la resistencia y aseguró tener rutas seguras hacia Inglaterra o Sudamérica. El precio era alto, pero la alternativa era peor. Así nació su operación clandestina, un negocio que prometía salvación y entregaba muerte. El médico no trabajaba solo. Reclutó a varios colaboradores encargados de localizar clientes desesperados y guiarlos hasta su casa. Aquellos hombres recorrían cafés oscuros, estaciones y refugios improvisados, murmurando palabras clave que encendían la esperanza. Cuando alguien mordía el anzuelo, se organizaba la cita. El destino siempre era el mismo inmueble discreto, un lugar que parecía tan ordinario como cualquier otro hogar parisino. Nadie sospechaba que aquel sitio estaba diseñado para no dejar testigos. Los visitantes eran recibidos con cortesía. Petiot sabía leer a las personas. Ajustaba su tono según el miedo que percibía. Ofrecía té, hablaba de documentos, barcos y contactos. Primero exigía el pago completo. Después explicaba que, antes de viajar, era necesario recibir ciertas inyecciones preventivas. Decía que eran vacunas obligatorias para cruzar fronteras, un trámite médico más. Su bata blanca y su lenguaje técnico silenciaban cualquier duda. Las jeringas no contenían medicamentos. Lo que inyectaba era veneno. Las víctimas caían al suelo entre convulsiones o perdían el conocimiento en segundos. Algunas morían de inmediato. Otras tardaban más. Petiot observaba sin prisa. Luego revisaba bolsillos, arrancaba joyas, contaba billetes. Para él, cada cuerpo era una transacción completada. Deshacerse de los cadáveres fue, al principio, un problema logístico.
Durante un tiempo los transportó de noche hasta el río cercano, donde arrojaba restos cuidadosamente mutilados para evitar identificación. Cortaba manos, eliminaba rostros, arrancaba cabellos. Aún así, el riesgo de ser visto era alto. Entonces adaptó su método. Cavó fosas, utilizó cal viva para disolver cuerpos, y cuando el espacio se agotó, recurrió al fuego. En el sótano, una estufa se convirtió en crematorio improvisado. Mientras tanto, su reputación crecía. Entre ciertos círculos se le consideraba un héroe silencioso, un hombre valiente que desafiaba a los ocupantes. Esa fama lo protegía. Incluso cuando la Gestapo comenzó a investigar rumores sobre su red, Petiot logró mantenerse un paso adelante. Un informante logró infiltrarse, pero quienes se acercaban demasiado desaparecían. Sus propios colaboradores fueron arrestados y torturados, pero no tenían información real que entregar. Todo era una farsa. Paradójicamente, ese arresto temporal les sirvió de coartada. Pasó meses encarcelado y luego fue liberado por falta de pruebas. Para entonces, las autoridades alemanas lo consideraban un lunático peligroso, pero no lograron atarlo a crímenes concretos. Petiot salió libre y regresó a su casa. Reanudó los asesinatos con mayor cautela, convencido de que la guerra lo protegería. El 11 de marzo de 1944, cometió un error. Dejó la estufa encendida demasiado tiempo y abandonó el lugar. El humo comenzó a filtrarse. El olor se volvió insoportable. Los vecinos insistieron hasta que las autoridades intervinieron. El descubrimiento fue inmediato y brutal. El interior de la casa reveló lo que nadie había querido imaginar. Restos humanos por todas partes, cámaras insonorizadas, cadenas, herramientas médicas manchadas. No era un centro de resistencia. Era una fábrica de muerte. Cuando Petiot regresó, improvisó una historia. Afirmó que los cuerpos pertenecían a alemanes, colaboradores y traidores. En una ciudad harta de la ocupación, esa versión resultaba tentadora. Incluso algunos policías dudaron, pero la evidencia no encajaba. Pronto surgieron testigos que afirmaron haber sido estafados por su red de escape. La mentira comenzó a resquebrajarse. Las investigaciones revelaron conexiones con desapariciones previas, testigos silenciados y compras sospechosas de venenos. Petiot entendió que el cerco se cerraba. Abandonó su departamento, dejó atrás frascos de sustancias tóxicas y desapareció. París estaba a punto de ser liberado, pero él se desvaneció entre el caos. Durante meses vivió oculto, cambiando de nombre, refugiándose con grupos armados que creían su versión. Se dejó crecer la barba, adoptó documentos falsos y se presentó como combatiente clandestino. Incluso logró integrarse a las fuerzas que, tras la liberación, se dedicaban a perseguir colaboradores. Ironía absoluta, el asesino participaba en la caza de criminales. Su caída comenzó cuando la prensa reavivó su historia. Un artículo lo señaló públicamente como traidor y criminal. Ese detalle, el arresto de Marcel Petiot, no trajo alivio inmediato, sino una sensación inquietante de que apenas se había levantado la primera capa de una pesadilla mucho más profunda. París celebraba su liberación, pero entre los pasillos de la policía y los juzgados comenzaba a formarse un expediente que no se parecía a ningún otro. Cada nuevo hallazgo, cada testimonio, ampliaba la dimensión del horror. Lo que al principio parecía una serie de asesinatos oportunistas, se transformó en la evidencia de una maquinaria criminal sostenida durante años, alimentada por la guerra y protegida por el caos. Petiot fue recluido en una celda de alta seguridad. Desde el primer interrogatorio insistió en la misma versión. Nunca asesinó inocentes, solo enemigos de Francia. Se presentaba como patriota, como ejecutor silencioso de una justicia que nadie más se atrevía a ejercer. Hablaba con convicción, sin temblor en la voz, como si realmente creyera su propio relato. Los investigadores, sin embargo, ya no estaban dispuestos a aceptar palabras sin respaldo. Los forenses comenzaron a clasificar los restos encontrados en su casa. Fragmentos de hueso, mechones de cabello, piezas imposibles de identificar. Cada elemento era registrado con meticulosidad. El conteo final superaba cualquier cifra oficial inicial. No había manera de saber cuántas personas habían pasado por aquel sótano sin ventanas. Algunas habían muerto rápidamente, otras no.
Las marcas en las paredes y las cadenas confirmaban que al menos varias víctimas fueron retenidas vivas, escuchando quizá los gritos apagados de quienes habían llegado antes. A medida que el caso avanzaba, salieron a la luz desapariciones antiguas que nunca habían sido resueltas. Personas vinculadas a procesos judiciales contra Petiot, testigos clave que habían cambiado de opinión o simplemente se habían desvanecido. Familias enteras comenzaron a reconocer prendas, objetos, detalles. El médico no solo había asesinado por dinero, había eliminado obstáculos, riesgos, cualquier amenaza a su impunidad. Incluso su propio entorno empezó a resquebrajarse. Parientes y antiguos colaboradores confesaron entregas de cal, traslados nocturnos, maletas demasiado pesadas. Algunos afirmaron haber sospechado, pero nadie quiso preguntar demasiado. Durante la ocupación, hacer preguntas podía ser peligroso. Esa excusa se repitió una y otra vez. El proceso judicial se inició en marzo de 1946. La sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares de víctimas, curiosos. Petiot entró con paso firme, vestido con corrección, observando al público como si fuera un escenario familiar. Su abogado intentó construir una defensa basada en su historial psiquiátrico y en el contexto de guerra. Alegó que su cliente había actuado bajo una lógica distorsionada, convencido de servir a su país. Era una estrategia arriesgada, pero no inédita. Petiot, lejos de mostrarse arrepentido, disfrutaba del protagonismo. Interrumpía, sonreía, hacía comentarios sarcásticos. En ocasiones dibujaba en su cuaderno mientras se leían testimonios desgarradores. Para los familiares, su actitud era una afrenta intolerable. Después de la ejecución, París no despertó distinta. Las calles siguieron llenándose de ruido, de pasos apresurados y conversaciones triviales. Sin embargo, algo había cambiado de forma silenciosa. El nombre de Marcel Petiot ya no pertenecía al presente, pero tampoco al pasado. Se convirtió en una sombra suspendida, en una advertencia incómoda que nadie quería mirar demasiado de cerca. Las autoridades cerraron el caso con rapidez administrativa, pero el impacto social fue lento y profundo. Durante meses, los periódicos siguieron publicando análisis, reconstrucciones, perfiles psicológicos. Se buscaba una explicación que hiciera comprensible lo incomprensible. Como un médico, formado para sanar, había logrado convertir su consulta en una antesala de la muerte sin levantar sospechas durante tanto tiempo. Los sobrevivientes indirectos, aquellos que perdieron a alguien sin haberlo visto nunca regresar, no encontraron alivio en la sentencia. Para ellos no hubo cuerpo completo, ni despedida, ni certeza absoluta. Solo listas, restos fragmentados, números fríos. Algunos se aferraron a la posibilidad de que sus seres queridos no estuvieran entre las víctimas confirmadas. Otros aceptaron el vacío como única respuesta. La casa de la Rue Le Sueur fue sellada y finalmente demolida. Ninguna placa conmemorativa marcó el lugar. Las autoridades decidieron que no debía convertirse en sitio de peregrinación ni en símbolo. Aún así, durante años, los vecinos evitaban pasar por esa acera al anochecer. Decían sentir un frío distinto, una presión extraña, como si las paredes ausentes todavía guardaran memoria. Los expertos debatieron durante décadas si Petiot había sido producto de su tiempo o una anomalía absoluta. Algunos argumentaron que la guerra no crea monstruos, solo les ofrece refugio. Otros insistieron en que el caos y la impunidad son terrenos fértiles para que ciertas mentes florezcan sin freno. No hubo consenso, tal vez porque aceptar cualquiera de las dos opciones resultaba igualmente perturbador. En las facultades de medicina, su caso comenzó a estudiarse como advertencia ética, no solo por los crímenes, sino por la facilidad con la que había manipulado la confianza. Petiot no forzó puertas, las abrieron para él. Su apariencia respetable fue su mejor arma. Su título, su escudo. Eso dejó una herida profunda en la relación entre la sociedad y quienes ostentan autoridad profesional. Con el tiempo, su historia fue absorbida por libros, documentales y relatos que mezclaban hechos con exageraciones. Cada versión añadía capas, detalles, teorías. Pero en el fondo, ninguna lograba capturar la banalidad de su maldad. No había rituales complejos ni ideologías elaboradas. Solo oportunismo, codicia y una ausencia total de empatía.
Algunos investigadores señalaron que Petiot no buscaba únicamente dinero. Disfrutaba el control. El momento exacto en que alguien confiaba plenamente en él era, según los perfiles psicológicos posteriores, su verdadera recompensa. El asesinato era consecuencia, no objetivo. Esa conclusión fue quizá la más inquietante de todas. Décadas después, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó a verse desde una distancia histórica, el caso reapareció como recordatorio de que no todos los horrores llevan uniforme. Mientras el mundo miraba los campos de batalla, un hombre había convertido un sótano en territorio de guerra personal. Sin banderas, sin consignas, sin testigos. París aprendió a vivir con esa contradicción. La ciudad de la luz también había sido escenario de oscuridad doméstica. Cafés, librerías y hospitales coexistieron con secretos enterrados bajo tierra. Esa dualidad se volvió parte de su identidad moderna, aunque pocos lo admitieran abiertamente. Para las nuevas generaciones, el nombre de Petiot perdió fuerza emocional y se volvió referencia histórica. Pero cada tanto, algún artículo o programa lo devolvía a la conversación pública. Y entonces surgía la misma pregunta, repetida una y otra vez. ¿Cómo no lo vimos antes? La respuesta nunca fue satisfactoria. Tal vez porque implicaba reconocer que el peligro no siempre se presenta como amenaza evidente. A veces llega con sonrisa amable, con promesas de ayuda, con palabras tranquilizadoras. A veces se sienta frente a nosotros y nos pide confiar. Esa fue la herencia más duradera del caso. No el miedo, sino la cautela. No la paranoia, sino la conciencia de que la moral no se garantiza con títulos ni con discursos patrióticos. La guerra terminó. Los juicios concluyeron, pero la lección permaneció suspendida en el aire. Marcel Petiot murió convencido de su propia narrativa. El mundo, en cambio, siguió adelante con la suya, la de una sociedad que sobrevivió no solo a bombas y ocupaciones, sino también a los depredadores que se esconden en los márgenes de la normalidad. Y así, sin monumentos ni homenajes, la historia se cerró, no con justicia plena, sino con memoria. Porque olvidar habría sido la última victoria del hombre que creyó poder desaparecer a otros sin dejar rastro.